7 de la mañana con 33 minutos. Y a propósito de la guerra en Ucrania, que definitivamente ha cambiado la economía mundial y está comenzando a moverse, especialmente en términos de granos por ahora. El precio de la harina de trigo ha saltado hasta en un 40% en varios países. Y pues a pesar de las medidas que se están tomando a nivel nacional de prohibir la exportación de harina y de subsidiar y sacar de las reservas de trigo que tiene y de harina que tiene el país para evitar que exista una especulación en el precio o una subida en el precio, vamos a conversar de este tema con Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor. ¿Cómo está, viceministro? Buenos días, Jorge. Un saludo a toda la teleaudiencia. Bien, a ver, viceministro, hay una preocupación porque a pesar de que la harina que tiene el país va a ser ingresada para que se siga preparando el pan de batalla y evitar el costo del pan y de otros insumos a base de trigo, hay muchas digamos, panificadoras que no utilizan la harina nacional y que prefieren comprar la harina argentina porque la consideran más fina, etc. Esto está comenzando a tener un incremento de precio en otras tiendas que podría llevar a otro incremento de precios. ¿Cómo se observa la situación sobre la harina que se importa de Argentina? Bueno, primero, Jorge, que yo he estado en diferentes lugares del país viendo justamente el tema de la harina. Hemos estado en Tarija, viendo el comportamiento de la harina que traen de la Argentina, Villazón. Ayer estuvimos en Sucre. Estábamos en La Paz también con los funcionarios del ministerio realizando este verificativo a la venta de harina. Y se puede constatar de que primero hay la certeza por parte del gobierno de garantizar el abastecimiento de harina con trigo nacional a los panificadores, es decir, que no debería haber preocupación en cuanto a la producción del pan de batalla, un pan de 60 gramos, 50 centavos, con harina y trigo nacional. Está garantizada ese abastecimiento para la presente gestión, lo ha dicho el ministro de Desarrollo Productivo, el ministro de Desarrollo Rural. Hemos estado escuchándolo también al gerente general de MAPA, que va a entregar la harina a los panificadores. Ha habido una reunión la semana pasada con la directiva de la Confederación de Panificadores de Bolivia, con los cuales se han logrado estos dos acuerdos. Garantizar el abastecimiento y congelar los precios y el peso del pan de batalla. Ese es un primer elemento que la población tiene que conocer, saber y estar tranquila. Sin embargo, hay un otro elemento que está relacionado con la harina argentina. Evidentemente ha habido un incremento de 30, 40, en algunos casos hasta 50 bolivianos por quintal de harina argentina. Eso lo hemos corroborado especialmente en Tarija, donde conversamos con empresarios importadores, con consumidores y autoridades, quienes nos dicen no es nuestra culpa incrementar, porque la Argentina ha incrementado sus precios debido a que ha caído el peso argentino, pero también debido a que Europa ha abierto sus mercados, hay una sobredemanda de productos alimenticios y Argentina es uno de los países mayores productores de alimentos en la región. Por lo tanto, esa expectativa de un nuevo mercado con mejores precios genera de que se incrementen los precios, que ahora son más competitivos para Europa, pero que lógicamente afecta a los países del entorno de la región, que estamos importando harina de la Argentina y otros productos, pero ya con precios más altos. Entonces, ahí radica la causa del incremento del precio de la harina argentina, que existe. Yo he visitado varios almacenes, Jorge, existe cualquier cantidad de harina argentina. No hay venta, la gente no está, los consumidores no están comprando la harina argentina. Ayer se quejaban en Sucre, decir, ahí está mi harina, no estoy vendiendo porque está más caro. Por lo tanto, no podemos hablar de desabastecimiento, sino de incremento de precios debido a estas causas que ya son de conocimiento internacional, el tema de Ucrania y de Rusia. Correcto. Ahora, ¿qué le decimos al sector de Mallea? Dani Mallea, que él considera que más bien así ha habido un incremento y que van a dejar de producir pan de batalla. El día de hoy, Jorge, tenemos una reunión en la tarde con la Confederación
de panificadores de Bolivia, donde se van a poner en la mesa del análisis estos temas que han surgido los últimos días para buscar soluciones en lo que corresponda y en los otros temas simplemente ratificar, ¿no? Ratificar que está garantizada la harina para los panificadores, ratificar el peso del pan de batalla y el precio. En algunos lugares, Jorge, como en Tarija, por ejemplo, no hay pan de batalla, ¿no? Es pan especial, y pan de leche, pan de maíz, es un pan especial que los tarijeños consumen. Y ese pan especial viene de diferentes pesos, ¿no? Diferentes tamaños, por lo tanto, diferentes precios. Un boliviano, 2 bolivianos, unos 50, es decir, Tarija no consume pan de batalla, no consume harina nacional. Yo preguntaba ahí, les decía, ¿por qué no tienen a la venta harina nacional? ¿No? Porque esa nosotros no la consumimos, aquí es harina argentina, que lógicamente entiendes porque en un momento dado y por un buen tiempo la harina argentina estaba por debajo de la harina nacional, por debajo del precio de la harina nacional. Entonces, lógicamente, prefería siempre lo más económico y consumías harina argentina. Los propios panificadores. Pero además es más fina, dicen. Dicen que es más fina y tiene sus propias características, por supuesto, debe ser así. Sin embargo, utilizaban la harina argentina, mezclaban con la harina nacional, porque, te reitero, en MAPA les entrega la harina nacional, pero ellos mezclaban con la harina argentina, seguramente por las técnicas que deben tener los artesanos panificadores. Pero hoy tenemos esa dificultad, pues, ¿no? Tenemos que asumir esa realidad, Jorge, que no está dentro de nuestras manos poder controlar. No podemos regular los precios de la Argentina, de Chile, de Brasil. Sí. Esos productos ya vienen con un precio determinado. Nosotros lo que tenemos que garantizar es lo nuestro. Y garantizamos a los panificadores que vamos a entregar la harina con trigo nacional para la producción del pan de batalla. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque esto es a largo plazo ya, o por lo menos mediano. No creo que en el mediano plazo Ucrania se pare nuevamente a hacer abastecer el 14% del mercado internacional como lo estaba haciendo. No creo que Rusia recupere su sitial igual del 10 o 15% en el mercado internacional. Entonces, ¿cómo es la visión a futuro? Porque ¿hasta dónde vamos a poder subsidiar con el trigo nacional el precio del pan? Por lo menos esta gestión, Jorge, está garantizada, tanto el abastecimiento de combustible, que también ha surgido como una preocupación por el tema del petróleo y el conflicto principalmente, está garantizada la importación, la subvención, está garantizada la importación de harina, la producción de harina, la subvención respectiva para la gestión 2022. Veremos qué sucede, como tú lo dices, ¿no? Ese corto, mediano, largo plazo, cómo se dará, cómo estaremos en agosto, en septiembre, en octubre, y lógicamente a tiempo de ya trabajar el presupuesto de la próxima gestión, se tendrán que incorporar estos elementos en función al desarrollo de los efectos que nos puede traer Ucrania y Rusia con este conflicto que se han realizado. Pero el presente, que es este año, está, Jorge, garantizada la producción, el abastecimiento y por lo tanto no debería generarse estas susceptibilidades que entendemos a veces tienen ciertas intencionalidades también, Jorge, ¿no? Cuando se trata de alguna dirigencia opositora al gobierno o cuando tienen algún interés para generar cierta preocupación, cierta incertidumbre en la población. Entendemos, son las actuaciones que tienen algunos dirigentes, pero tenemos que ser más serios, más responsables, no dejarnos llevar por una declaración de un dirigente, sino trabajar con la Confederación, que está representada por todos los departamentos donde se produce pan de batalla, y con ellos coordinar acciones que nos permitan, por una parte, la producción normal, el peso normal, el precio normal, 60 gramos, 50 centavos, y por otra parte, el gobierno haciendo los esfuerzos para utilizar el trigo que tenemos y producir la harina que nos permita atender esta demanda de los panificadores. ¿Y por qué por qué este grupo habla de dejar de producir marraqueta? Bueno, te digo, son intereses, declaraciones que tienen alguna intención,
pero te podría garantizar, Jorge, que el día de hoy nos reunimos con la dirigencia a nivel nacional, con la que hemos estado trabajando, y ya ha habido declaraciones ayer, por ejemplo, la Federación de Panificadores del Alto ha anunciado de que se garantiza la producción del pan de batalla, nosotros tenemos que garantizar la entrega de harina y seguirá habiendo voces disonantes, pero los hechos nos darán la razón en el tiempo, hoy día. Tiene que haber pan, mañana tiene que haber pan y todos los días, y esos hechos van a ser tan contundentes que van a dejar, diríamos, en offside aquellos que pretenden aprovechar la situación para generar cierta incertidumbre en la población. Bien, muchísimas gracias, viceministro. Querido Jorge, muchas gracias a ti.